Muy buenos días, un gusto saludarlos. En esta ocasión tenemos un interesante tema llamado la compilación de libros y la organización de nuestra biblioteca personal, según el filólogo y editor Roberto Calazo. Mi nombre es Jessica Hinojosa y soy la directora de las carreras humanistas de la Universidad de Monterrey. Y me permito presentar a nuestro ponente. Él es Eduardo Alejandro Martínez Calderón. Es politólogo por esta Universidad de Monterrey. Tiene una maestría interuniversitaria en estudios avanzados en filosofía por la Universidad de Salamanca y la Universidad de Valladolid. También tiene una maestría en literaturas hispánicas por la Universidad Autónoma de Madrid. Además, es doctor en filosofía por la Universidad de Salamanca. Actualmente es profesor de la Facultad de Educación y Humanidades de esta universidad. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. No, gracias a usted, ¿eh? No, al contrario, es un tema muy interesante, que padre, entonces sabemos que nos va a aportar pues mucho conocimiento el día de hoy. Y bueno, pues primeramente me gustaría preguntar pues acerca de la vida de este personaje, de este intelectual, Roberto Calazo. ¿Qué nos puede platicar, doctor? Bueno, Roberto Calazo en realidad no es un novelista del todo, sino más bien es un ensayista. Realiza ciertos estudios sobre filología, pero creo que el trabajo más destacado es editor. ¿De acuerdo? Él nace en 1941 en Milán y muere en el año 2021. Pero claro, allá en Italia fue una institución dentro de la industria editorial, porque bueno, fue titular de pues una de las ediciones más importantes de Italia, que son las ediciones Adelphi. Entonces, pues es toda una institución dentro del mundo editorial. También hace trabajos filológicos, a sobre todo estudios ensayísticos sobre ciertos rasgos literarios, pero antes de morir, muere hace poco. Él publica, me parece que en el 2020, no, en el 2018 publica unos ensayos sobre cómo ordenar una biblioteca, pero ya el libro definitivo se publica en el año 2020. Y es bastante interesante la visión que tiene Roberto Calazo de cómo debemos de ordenar, digamos, nuestra biblioteca personal. Los humanistas, las personas que en general, pues, adoramos los libros, tenemos unas bibliotecas personales. A veces nos da cierta intimidad cuando alguien observa nuestra biblioteca, porque tenemos libros que, bueno, que pueden exponer nuestra psicología solamente con nuestros gustos literarios, ¿no? Entonces, por ahí creo que Roberto Calazo dice, bueno, es que mi biblioteca está, mis libros están forrados de papel pergamino para que no se enteren lo que estoy leyendo. Es decir, toda su biblioteca es color beige, porque los cubre totalmente con este papel pergamino. Entonces no sabe ni lo que está retirando de su biblioteca personal, porque no puedes observar el título, ni el color, ni nada. Y dice, es que también es estético, porque los libros físicamente no decoran una sala, ¿no? Entonces es, es, es más estética la idea de que todos los libros sean puestos en papel pergamino. Pero bueno, lo que dice el Roberto Calazo de cómo ordenar una biblioteca es muy interesante porque hace alusión a Avi Warburg, ¿no? Avi Warburg es pues un historiador del arte bastante interesante que ahorita lo vamos a señalar, ¿no? Eh, los temas centrales que menciona Roberto Calazo de cómo ordenar una biblioteca es que, en primer lugar, ordenar una biblioteca es un tema altamente metafísico, ¿de acuerdo? No es algo concreto, sino es un orden, es una constatación muy abstracta. No requiere totalmente de un orden ontológico. En segundo lugar, el orden perfecto, dice Roberto Calazo, no existe porque existe, digamos, esta especie de entropía, es decir, el orden debe ser sincrónico y diacrónico. Sabemos que hay muchos tipos de bibliotecas personales, unas tienen un orden
geológico, que es de estratos sucesivos, otros son de orden histórico, es decir, por frases y caprichos, otras son de orden funcional, es decir, que están relacionadas con el uso cotidiano y sobre todo el técnico. Yo creo que la Universidad de Monterrey tiene una biblioteca muy vinculada a la parte técnica porque es de uso cotidiano, es de uso público. Es decir, tiene una constatación alfabética, lingüística, temática, entre otros menesteres. No obstante, la yuxtaposición de estos puntos puede crear un orden psicológico. Es decir, tomar ciertas piezas de cada uno de estos puntos puede crear un nuevo orden, y es lo que vamos a hablar ahorita. Eh, la única regla, la única regla que ofrece Roberto Calazo para ordenar una biblioteca, dice, es el buen vecino. Es el buen vecino. Es decir, el buen vecino es aquella que está en una biblioteca completamente, o es una biblioteca que está en constante movimiento. Cuando se busca determinado libro, según El buen vecino de Roberto Calazo, se toma el libro que está al lado, no el libro que originalmente estábamos buscando. Y ese libro que se ha tomado al lado resultará más interesante que el libro que originalmente estábamos buscando. Y eso está totalmente relacionado con Avi Warburg. Eh, este historiador del arte, Avi Warburg, nacido en 1866 y fallecido en 1929, los de la historia del arte sabrán perfectamente de quién hablo, pero quizá fuera del ámbito de la historia del arte no se conoce sobremanera, pero hace mucha referencia a Roberto Calazo, a Warburg. A Warburg va a escribir, no lo va a terminar, el Atlas Mnemosyne. En este Atlas Mnemosyne, lo que escribe y la cantidad de imágenes que aporta Warburg es eh, acerca de un orden que tiene relaciones no evidentes, es decir, mediante técnicas de collage. Y esto lo va a relacionar bastante bien Roberto Calazo, es decir, tú tienes una biblioteca y vas a crear cierto orden de los libros, pero la finalidad última de ese orden es crear imágenes, imágenes distintas. Por ejemplo, no sé, oiga, pues yo tengo una serie de libros de novela cortesana al lado de libros que son novela pastoril, y al lado de estos libros vamos a tener el teatro grecolatino. Y estos tres elementos van a evocar una imagen al, al, al lector, ¿no? Y a partir de esa imagen podemos construir, digamos, ese orden de la biblioteca. Es muy interesante porque estamos hablando como si fuera una especie de collage, ¿no? Es un tipo de collage psicológico, psíquico, tiene elementos del psicoanálisis, pero que son, digamos, eh, eh, un orden, al menos un orden desde la perspectiva psíquica. No es un orden técnico o funcional, sino es una especie de collage. Y ya que nos, para ya terminar, hablamos de que, pues sí, es un orden, son relaciones no evidentes mediante técnicas de collage, son agrupaciones de imágenes, ¿no? Hipónimos, por llamarlo de alguna forma, que permiten crear una idea mediante amalgamas, mediante disyunciones y relaciones entre elementos. Y eso lo podemos ver perfectamente con los libros. Lo que hace Avi Warburg es mediante imágenes del arte. Lo que hace Calazo son mediante los libros. Entonces, pues claro, estamos hablando de un enfoque secuencial eh, que están vinculados con una biblioteca desde una perspectiva del psicoanálisis, una especie de cartografía personal para una multitud de interpretaciones, es decir, bueno, la biblioteca se puede interpretar de muchas formas dependiendo cómo esté ese orden. La cartografía debe tener límites semánticos para definir ese orden categorial.
Pero la prescripción psíquica, dice Roberto Calazo, permite terminología adireccional, jerarquías ontológicas y semánticas que van a incidir en nuestro subconsciente. Entonces, más o menos es lo que habla Roberto Calazo. Claro que tiene otros ensayos bastante interesantes sobre adquirir un libro y no leerlo inmediatamente, sino Mm. dejarlo en la estantería y, y que la idea de ese libro envejezca. Y una vez que envejezca tenuemente, pues ya lo podemos leer, ¿no? Muchos asuntos muy parecidos va a lograr Roberto Calazo, pues en este librito, y está, ¿no? Se publicó Ah, sí, es de anagrama, ¿no? Creo que, de hecho, Roberto Calazo está estuvo muy vinculado con esta editorial, pero no solamente habla sobre Avi Barbu, sino también va a hablar sobre un montón de editores, de bibliotecas que él personalmente ha visitado y que, bueno, le han traído nuevas ideas sobre un orden de la biblioteca, no desde una perspectiva funcional, sino desde una perspectiva psicológica. Entonces, doctor, pues la mayoría de las personas no tenemos un orden en la biblioteca, ¿verdad? O sea, nosotros organizamos nuestra, pues esa biblioteca personal conforme a lo mejor vamos adquiriendo libros. Entonces, y bueno, mencionando un poquito la parte del uso cotidiano, ¿verdad? El que estamos leyendo, el que volvemos a leer 3 veces y nuestro favorito. Entonces, este autor nos plantea el repensar ese orden, ¿verdad? El repensar eso que estamos ordenando, buscando precisamente la parte de aprendizaje psicológico, como lo estaba comentando. Entonces, ¿cuáles pudieran ser algunas experiencias, por ejemplo, que nos compartiera de ordenar esa biblioteca personal? O sea, porque también tiene mucho que ver con el amor a los objetos, ¿verdad? O sea, cómo los vamos a lo mejor identificando. Yo creo que la mayoría de las personas, conforme adquirimos un libro, pues lo vamos a ir agrupando, ¿verdad? Sin ese orden. Hay algunos que tenemos un orden de decir que las letras se vean hacia arriba, o que las letras se vean hacia abajo, o que del mayor O el peso. volumen al menor, ¿verdad? No sé si nos puedan platicar un poquito de esas experiencias y qué tan bien o qué tan mal aporta al ser humano pues ese orden en la biblioteca personal, ¿verdad? ¿Cómo podemos hacerlo para decir, este es mi orden y esto me ayuda a? Claro, bueno, al principio yo ordenaba los libros por el peso, porque los anaqueles se estaban, eh, eh, Ladeando. se estaban ladeando, se estaban rompiendo, entonces tenía que poner los libros más pesados en las Ayuda al orillas. Pero bueno, peso, claro. yo lo que hago es justamente eso, o sea, crear evocaciones psíquicas para que tenga eh, una idea general de lo que puede ser una biblioteca. Yo, bueno, lo que hago es no hacer una biblioteca funcional, sino colocar los libros más interesantes de un lado, los estudios o la bibliografía secundaria del otro, pero que no se mezclen, porque eso quizá puede evocar, digamos, esta mezcla entre la academia y el arte, no es lo mismo el Quijote a un estudio del Quijote. Entonces, la Mm. biblioteca funcional sería lo correcto poner las ediciones del Quijote y al lado del Quijote la bibliografía secundaria o los estudios críticos del Quijote. Yo no haría eso, al menos en mi biblioteca personal, a lo mejor una funcional, una técnica así, porque lo que trato de hacer es una disyunción entre la parte puramente académica, que a veces mata el arte, ¿no? O sea, eh, por eso los filólogos, claro, estudian el objeto desde la parte filológica, pero no enteramente desde la parte en sí del arte como tal, ¿no? Entonces, pues claro, tienes eh, literatura, no sé, grecolatina, la literatura renacentista o barroca, pero no tratas de mezclarla con el boom latinoamericano porque a lo mejor puede ser, digamos, una, eh, una constatación muy extraña psicológicamente hablando.
No lo sé, mi biblioteca no es completamente funcional. Si alguien quiere consultarla, no va a encontrar los libros. Yo lo que hago es colocarlos l- l- según el collage que me permitan entender y disfrutar más mi biblioteca, ¿no? Pero, Mencionó, perdón. no, no, adelante, adelante. Sí, perdón. Mencionó un término muy interesante, biblioteca funcional, ¿verdad? O sea, el decir Claro. tiene una función. Entonces, ¿cuáles pudieran ser las ventajas de tener esa biblioteca funcional? Bueno, pues los humanistas, los científicos de las ciencias sociales, de la historia y demás, así como los médicos tienen sus bisturís y sus serruchos, y los arquitectos y Ujú. arquitectas tienen pues sus reglas y las maquetas y demás, pues nosotros y nosotras tenemos bibliotecas, son nuestras herramientas. O sea, sin nuestra biblioteca com- nos sentimos desnudos, ¿no? O sea, tenemos que tener una biblioteca juntos para sentirnos protegidos, y la biblioteca funcional es eso, o sea, tener un cúmulo de libros que nos permitan ejercer nuestra profesión de la manera más efectiva posible. Yo siempre le digo a los estudiantes, la mejor forma de ejercer nuestro trabajo es hacer lo que nos gusta. Y claro, nuestro trabajo como humanistas siempre está en el estudio, en los libros, ¿no? Oiga usted, si se va a dedicar a la literatura, pues más vale tener los clásicos en su biblioteca. Oiga usted, si se va a dedicar a la filosofía, más vale tener los clásicos de la filosofía, o sea, los libros clásicos de la filosofía, pero además los estudios secundarios de esos libros. No sé, eh, eh, Platón, Aristóteles, Kant, Martin Heidegger, en fin. O sea, yo amo los libros como buena humanista, ¿verdad? Y me encanta mensualmente comprar cierta cantidad de libros, aunque me tarde un poco en leerlos. Pero creo que con este programa me quedó mucho trabajo y reflexión de que cómo tengo ordenado mis libros. O sea, realmente mi biblioteca es funcional. O sea, realmente el espacio a lo mejor en mi trabajo, en mi casa, que es donde normalmente pues tenemos nuestra biblioteca, ¿verdad? Es funcional. Yo me llevo esto de tarea, los tengo acomodados realmente con esa finalidad académica que nosotros buscamos. Entonces, ya nada más para cerrar, doctor, no sé si nos pudiera dar algunas breves recomendaciones sobre cómo podemos, pues sí, ¿verdad? Organizar esta biblioteca para un mayor crecimiento, aprendizaje y para que realmente pues nosotros sintamos que tengo el espacio adecuado con los libros adecuados, ¿verdad? De la mejor manera que requiero. Bueno, si es una biblioteca puramente funcional o técnica, pues podría ser de orden alfabético, pero de orden alfabético puede crear contraposiciones psíquicas, porque, bueno, no puedes poner a Vargas Llosa eh, al lado de Lope de Vega y luego de, no sé, de Charles Dickens, porque eso puede crear imágenes bastante disruptivas, ¿no? Lo mejor sería, pues, colocar, por ejemplo, la literatura inglesa en un solo espacio, luego la literatura española, la literatura mexicana o la latinoamericana. Yo separaría yo separaría, por ejemplo, las, los estudios secundarios o los libros académicos de los libros completamente literarios. La poesía, pues, junto, debe estar diseminada, al igual que, pues, el teatro o la, eh, o, o la novela, es decir, juntarlo por autores, que Mm, la poesía de un autor no se separe de ese autor, sino, oiga, ah, Lope de Vega escribió novela, escribió teatro y es poesía, todo tiene que estar junto, en un punto. solo lugar, no Y aparte separado. se hace más funcional para uno mismo, ¿verdad? O sea, el decir, oye, aquí tengo mi libro y aquí están estos autores y bueno, todo lo que escribió y lo que representa y lo que es, y como dice, pues también nos puede dar un poquito de más claridad en nuestra búsqueda y más orden en el sentido de que si requiero algo, bueno, sé hacia dónde dirigirme, ¿verdad? Porque si me voy a ir, como dijo, a Don Quijote, o sea, la obra original, o me voy a ver a los estudios de esa obra, o sea, ese análisis literario
de esa obra. Entonces, como que, ¿qué requiero? Y yo pienso que también nos puede dar un poquito más de, pues, pues sí, de claridad, ¿verdad? O sea, de ver ese orden de decir, pues Hay ya, sosiego, ¿no? sí. Como que hay un sosiego de ver que todos los autores están en un solo lugar, ¿no? O sea, toda la literatura toda la, o sea, todos los textos de Cervantes están en un sitio nada más, y eso crea sosiego, ¿no? No están perdidos por ahí. Y que nos hace falta ante un Claro. mundo tan caótico de que tenemos, ¿verdad? Y días tan estresantes, pues nos hace falta. Bueno, pues doctor, le agradezco mucho su participación. Lamentablemente ya se nos acabó el tiempo. Yo creo que podemos seguir hablando de los libros y de las posturas que puede tener cada quien. Pero bueno, nos llevamos mucha reflexión respecto a lo que también este autor, Roberto Calazo, nos está compartiendo, la importancia de ese orden y bueno, también con su experiencia en esta parte de la biblioteca personal. Muchísimas gracias por su participación y esperamos verle en otro episodio de Apolines. Al contrario, doctora, gracias a usted. Gracias y que tengan excelente día a todas las personas que nos acompañaron. Bye bye.